Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. A ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio hoy vemos esta presentación de Jesús en el templo. La veremos de una forma especial el 2 de febrero, cuando se cumplirán los 40 días del nacimiento de Jesús, y allí haremos esta ceremonia de la luz, esta celebración de la purificación. ¿Y por qué? Pues porque se hacía a los 40 días de el nacimiento de un niño, se presentaba ese niño en el templo y se hacía lo que se llamaba el rescate. Todos los primogénitos tenían que ser consagrados al Señor. Si recordáis aquella primera Pascua, la muerte de los primogénitos, todos los primogénitos de Egipto murieron y los de Israel no, y se tenía que hacer un sacrificio para el rescate del primogénito. Y habían varias tarifas según la capacidad económica de cada uno. Aquí se nos muestra la tarifa barata, la de los pobres. Y aquí se nos dice: todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, un par de tórtolas o 2 pichones. Era lo más barato, era lo que pagaban los más pobres. Y así lo hacen, este sacrificio para consagrar al Señor, aunque realmente Jesús no necesitaba ser consagrado, ni mucho menos. Pero la mentalidad aquí es, de fondo, es diferente. No es consagrar al Señor a nada, ya está consagrado. La mentalidad es presentarlo al templo, a la casa de su Padre. El templo considerado hasta la muerte de Cristo como el lugar especialísimo de la presencia de Dios en el Santo de los Santos. Recordemos aquella escena en la Pasión del Señor, cuando muere el Señor se rasga el velo del templo, como queriendo decir, desaparece esa presencia del Señor, de Dios Padre en el templo, y desaparece por una razón. El templo de verdad, el auténtico, es Cristo, y el templo de verdad estará en todos los cristianos, llamados a ser templo de Dios, viviendo en gracia, cada uno de nosotros. Por eso a mí me cuesta, aunque la Iglesia use a veces estos términos, llamar a la Iglesia templo. Es cierto que es templo en el sentido de que tenemos el sagrario, y en el sagrario está realmente presente Cristo en la Eucaristía.
pero clásicamente a las iglesias no se les llamaba templo, se les llamaba iglesia. O sea, el lugar donde se reúnen los que son la iglesia y que representa a los que son iglesia, o sea, la comunidad de los cristianos que siguen a Cristo. Eso es la iglesia. Y el edificio representa la iglesia, pero el auténtico edificio, las piedras vivas, como nos dirían el mismo San Pablo y los demás apóstoles, somos cada uno de los cristianos que vivan en gracia de Dios. Somos la iglesia con Cristo como cabeza. Pues bien, allí en el templo se presenta en este caso, hoy solo leemos lo de Simeón, se presenta este profeta, este personaje ya mayor, que ha recibido una revelación que vería al Mesías, al Salvador, antes de morir, y coge a Jesús y lo presenta como el Salvador. Dice que coge a Jesús en sus brazos y hace esta oración que toda la iglesia, los consagrados, religiosos, sacerdotes, los diáconos recitamos y también muchos laicos, todos los días como última oración del día incompletas, diciendo esta oración de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien presentas ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Se cumple así el significado del nombre de Jesús. Dios salva, Él es el Salvador. Y es en el templo donde se nos muestra quién es Jesús, también este Salvador, que ha venido para alumbrar a todas las naciones, y es la gloria de Israel. Es la gloria de Israel, es la gloria del mundo, porque es Dios nuestro Señor que viene a salvar a su pueblo, a toda la humanidad. Y viene después esta profecía final, y se lo dice a María: este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Eso se cumplirá en todo el Evangelio. ¿Cuántos buenos, entre comillas, caerán? Todos aquellos hipócritas, aquellos que parecían gente de fe, pero de fe no había nada, todos estos se pondrán en contra de Jesús. ¿Y cuántos de aquellos que no tenían fe y se convertirán a Cristo y hará que aquellos caídos se levanten? Pero a ti una espada te traspasará el alma. Será en el fondo la muerte de Cristo, el gran drama donde la Virgen verá morir a su Hijo, y aunque sabrá muy bien lo que es el misterio de la muerte de Cristo, pero ella siempre será la madre que sufrirá con su Hijo la pasión, ella de forma incruenta, pero la sufrirá como una espada que le atraviese el alma. Para nosotros todo eso es profecía de lo que ha de venir, y en el fondo de lo que ha de venir en el Evangelio después, y en el fondo nos hace entender mejor siempre esa primera lectura. ¿Me conocéis? ¿Sois de los míos? Entonces seguiréis mis mandamientos, seguiréis mi palabra. Los que no siguen mis mandamientos, los que no siguen mi palabra, no me conocen. Nos lo decía San Juan en esta primera lectura, y para nosotros es esencial esa mentalidad de muchos de creerse cristianos, pero sin seguir a Cristo, sin tomarse en serio el Evangelio y sin tan solo conocerlo, no es de Cristo. El cristiano es el que conoce, ama y sigue las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y entra en esta dimensión especial que es la salvación para la vida eterna.